Alianza Dominicana contra la Corrupción. Aquí tenemos a su presidente, al señor Julio César de la Rosa, quien compartirá con nosotros informaciones importantísimas porque siempre somos demandantes de este tipo de temas, sobre todo de soluciones. Y Julio César que está como perdidito, Pero ven no sé, un acá. amigo tan fiel, tan estimado por nosotros. Julio César, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Liceló, Pedro. Realmente uno se siente complacido empezar un día en la mañana con personas admiradas y queridas por uno. Muchísimas gracias por lo que me toca. Julio César, vámonos al ambiente internacional. El caso de Brecht ha dado mucha agua que beber, ministros que han renunciado, funcionarios públicos en otros países que también han dimitido de sus funciones. El último caso fue ayer, el presidente Pedro Pablo Kuczynski viene siendo arrastrado por una ola de críticas negativas en torno a sus vínculos con la compañía Odebrecht. Termina entregando la presidencia. Aquí uno no ve visos de que eso puede tener algún tipo de final feliz desde el punto de vista jurídico. Mira, el caso que ocurrió ocurrido ayer con la renuncia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que obedece sin dudas a lo que diferencia de la República Dominicana, que es el fortalecimiento institucional. Perú ha podido consolidar su democracia, sus instituciones funcionan, un Congreso unicameral que es muy activo y recordemos lo que ocurrió con Fujimori, que en una ocasión pues prácticamente dio un golpe de Estado legislativo, eliminando el Congreso y convocando a nuevas elecciones, y que tuvo posteriormente que dimitir. Pero no solamente eso, sino que se creó, cada uno de estos acontecimientos pues, contribuía al fortalecimiento de esa institucionalidad, como se expresó ayer. El caso de Brecht, que ya tiene a un expresidente preso, Ollanta Humala, quien le antecedió a Kuczynski. El presidente Alejandro Toledo está con orden de captura. El expresidente Alan García también mencionado, aunque no ha sido procesado, y que el cuestionamiento al que había sido sometido Pedro Pablo Kuczynski, que motivó ante la amenaza de un juicio político por el Congreso, pues haciendo su escarceo de gestión a los fines de reducir el número de congresistas que pudiera necesitar que es la oposición, quienes demandan su juicio político, pues se filtraron unos videos. Y el hecho de filtrarse estos videos, pues fue un motivo para que él presentara dimisión, algo que en la República Dominicana, en funcionarios que en ocasiones han sido cuestionados y puestos en evidencia y que debían hacer lo propio, pues no lo hacen. Y es precisamente porque saben que no hay consecuencia. En Perú, un fiscal, un ministerio público independiente, eso también contribuye a que se pueda estar investigando a expresidentes y a un presidente en funciones, lo que lo diferencia de la República Dominicana, que es por lo que nosotros hemos abogado de que necesariamente para tener una lucha contra la corrupción efectiva debemos contar con un ministerio público independiente que tenga la fortaleza institucional, el respaldo institucional como para poder desarrollar investigaciones más amplias. Entonces la labor de ADOCO, Julio César, porque como bien usted expresa, en esos países existe institucionalidad. Sí. ¿Qué pasa con la labor de ustedes? Ciertamente, aunque ustedes entiendan que hay corrupción, vayan detrás de esos corruptos, no hay consecuencias, no hay un seguimiento, se desvanecen los casos. Eso es lo que percibe la población. Sí, porque nosotros como entidad de sociedad civil, que está llena de intenciones, sí, pues nosotros, a partir de lo que es el compromiso social, el compromiso ciudadano de cada uno de los integrantes de ADOCO, pues tenemos un stop y es llegar hasta el Ministerio Público, porque no podemos hacerlo de manera directa ante la justicia. Y son varios los casos que nosotros hemos judicializado. ¿Mencionamos algunos? Bueno, el caso más emblemático que recorrió todas las instancias prácticamente es el de el senador Félix Bautista, que en ocasión de la
salida o la conclusión del gobierno periodo 2008-2012, pues nosotros presentamos un caso en donde había sin dudas pues evidencia de que se había producido un manejo irregular de recursos. Este caso se lo llevamos por su condición de legislador ante la Suprema Corte de Justicia, designó un juez instructor quien conoció del mismo que había sido como consecuencia de una decisión que había dado el Ministerio Público archivando el caso, y nosotros logramos reabrir el caso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. El caso se diluye porque una auditoría de la Cámara de Cuentas pues no encontró los indicios suficientes como para que puedan ser validados. Eso es tecnicismo jurídico. Y tenemos varios casos. El ex alcalde de Santiago, José Enrique Sué, que lo denunciamos ante la Procuraduría General de la República a través del PETCA, y un sinnúmero de casos que por lo general concluyen precisamente con no darle el seguimiento. El Ministerio Público, quien está apoderado de muchos casos, no solamente de lo que hemos conducido nosotros, sino la propia Cámara de Cuentas, cuando hace una auditoría y encuentra que hay indicios o vocación penal, pues lo remite a la Procuraduría General de la República y no tiene el final feliz. Y eso precisamente obedece a esa dependencia del Ministerio Público que nosotros en todos estos eventos que han ocurrido, pues hemos llamado la atención que es una oportunidad para demandar que finalmente aquí se pueda instituir el fiscal anticorrupción con una independencia que se le debe transmitir también al Ministerio Público en sentido general, para así poder tener casos que puedan servir de referente en el futuro. Hablando de fiscal anticorrupción, en Colombia, ayer precisamente se vio obligado a dimitir el fiscal anticorrupción acusado de corrupción. En Colombia, que es un país con una fortaleza institucional sin precedentes, y se demostró con el tema de la apuesta que tenía el presidente Uribe de presentarse a una nueva repostulación y a un tercer periodo. A un tercer periodo, y el Supremo le dijo, usted no puede, se va a su casa. La Corte Suprema. La Corte Suprema de allá. Perdón, la Corte Constitucional. Constitucional, yo no, usted no puede. No invente que esto aquí es serio, usted se va a su casa a atender su ganado. Entonces, partiendo de ahí, en un país con instituciones tan débiles como las que tenemos, verdaderamente vendría a jugar un rol importante un fiscal anticorrupción, o podríamos vernos con una figura burocrática como por ejemplo el Defensoría del Pueblo. Bueno, que uno no siente como que eso ni sirve para muchas cosas. Todo va a depender de la voluntad. O sea, si hay voluntad realmente de enfrentar el problema de la corrupción, que a nosotros nos está costando en términos de proyección, en términos de atraer inversión extranjera, de recibir una serie de facilidades que está condicionada a la lucha contra la corrupción, pues si no hay esa voluntad, pues no va a ser posible. Ahora, tú has dicho, en Colombia tuvo que dimitir un fiscal anticorrupción. Eso obedece precisamente al fortalecimiento institucional, porque cuando un funcionario se ve obligado a dimitir es porque sabe que las consecuencias que podrían venir de no hacerlo son superiores a las que está viviendo en el momento, porque el presidente de Perú advirtió de que la cosa iba en seria y que iba a ser juzgado políticamente, y eso tiene otras implicaciones, inclusive como referencia histórica. Entonces, si aquí se propone, y la clase política, porque no es solamente responsabilidad del partido que gobierna, sino de toda la clase política, que se ponga de acuerdo para desarrollar un programa de nación y pensar en la posterioridad, porque quienes deberían estar interesados en que ese fortalecimiento exista es la propia clase política, para no ser víctima
de situaciones que se suelen dar cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de administración. Entonces, si usted tiene un aparato judicial lo suficientemente confiable, profesional y que esté apartado de los temas políticos partidarios, usted tiene la garantía de que ante una el asomo de una acción de un funcionario suyo, pues a usted no se le va a vincular a esa acción porque las penas son personales y se suele querer acusar, por ejemplo, a un presidente de las actuaciones de un director general, de un subdirector general, en donde no necesariamente tiene que tener conocimiento. No. Entonces, si el país tuviera esa fortaleza institucional, que las instituciones funcionen por sí solas, pues no tendría ese temor. Por ejemplo, al Estado no hay forma de sacar un peso sin que se llenen los procedimientos. Hay una Contraloría General de la República que tiene el control previo del gasto y está la Cámara de Cuentas que tiene el control a posteriori del gasto. O sea, si se le escapó algo a la Contraloría, pues lo toma la Cámara de Cuentas al final. Entonces, ¿qué ocurre? Estas instituciones, la Contraloría desarrolla sus actividades aceptables. Ahora bien, la falta de recursos de la Cámara de Cuentas, del cual nosotros siempre hemos abogado porque realmente esta institución opere conforme lo establece la Constitución de la República, que esté en capacidad de auditar el gasto como lo establece la Constitución y las propias leyes, que si se gastó en un año, debe auditarse ese año. Entonces, ¿qué ocurre? La Cámara de Cuentas, a una gestión de 4 años, te la puede auditar un año a lo máximo. Hay algunas que nunca se han auditado. ¿Qué ocurre? Si en ese año ese incumbente obró correctamente, pues los otros 3 años pudo haber hecho lo contrario y ya va a quedar como un buen administrador. Ahora, si ocurre lo contrario, de que en 4 años ese ente fue administrado de manera irregular en un año y fue auditado en ese año, no importa lo positivo que pudo haber hecho los otros años. Entonces, ¿qué significa eso? Que debe auditarse los 4 años o año por año, todas las instituciones, y eso no se hace. Y Julio César, hablando de auditoría, de Cámara de Cuentas, esa gente se ha pasado desde que asumieron y fueron juramentados por el Congreso, pidiendo recursos para supuestamente fortalecer el aparato investigativo, contratar personal más preparado, adecuado, propicio y demás. Le dan un aumento relativo, como probándolo, vamos a ver si es verdad que ellos quieren hacer. Y le dan 80 millones de pesos de más y ahora se aumentan el sueldo de manera unilateral. ¿Qué visión tiene Adoco de acciones como esta? Mira, fue inoportuno. Yo creo que en las actuales, en la actual situación que estamos viviendo, y sobre todo el hecho de comunicar que hay falta de recursos como para contratar empresas auditoras, pues se tome conocimiento de que se produce este aumento de salario. ¿Y qué aumento? Que sin duda, a partir de las informaciones que que hemos podido levantar, la Constitución establece y la propia ley de administración pública que no pueden producirse aumentos para una gestión actual, sino que debe hacerse a posteriori o a futuro. O sea, entonces ellos alegan que la anterior Cámara de Cuentas pues había producido ese aumento y ellos lo aplicaron en esta oportunidad. Por eso nosotros entendemos que ha sido inoportuno, no obstante haber estado aprobado, lo que sí le libera de violación a lo que establece la ley, que pudiera ser una causal para ser enjuiciado políticamente por una falta grave en el ejercicio de sus funciones. O sea, por lo menos el hecho de aplicar una resolución que había sido evacuada por el anterior pleno, pues eso lo libera de ese proceso. Sin embargo, el cuestionamiento que ha levantado, pues de eso no se van a poder liberar
porque fue sin dudas una acción inoportuna, imprudente en estos momentos. Y por ello creo que deben las instituciones, sobre todo cuando tienen ese tipo de limitaciones, pues aparecer ante la opinión pública. Sobre todo una entidad que es la que te dice a ti Fiscalizadora. exactamente a la población, mire, esta institución va bien o va mal, ha usado bien o no sus recursos. Exacto. Claro, entonces eso manda criticamos una, los otros y manda nosotros lo una hacemos señal, mal. No. Increíble. manda una señal, Una señal equivocada. Julio realmente. César, el tema de los dominicanos, culturalmente hablando, nosotros somos del amiguismo, de la tarjeta, del que tengo una relación, de que si yo no tengo ese amarre, no llego a los lugares, no tengo el favor. ¿Cómo entonces vamos a refrenar, vamos a frenar per se el tema de la corrupción en nuestro país? Tiene que haber un desmonte primero mental. Que sea esa primera gran figura como el presidente, el que estaba o el que llegue, el que inmediatamente llegue pues ponga el ejemplo, porque sabemos que desde ahí mismo, desde el gobierno se hacen las llamadas para que no me afecte a tal amigo, para que no me toque a tal familia. Entonces, ¿cómo? Y me imagino que es uno de los grandes escombros que ustedes encuentran en el camino, el gran obstáculo, es ese. Mira, ¿Cómo contrarrestarlo? Es un asunto cultural y que no es exclusivo de la República Dominicana. Estados Unidos, que es un referente, pues también, de una forma u otra, lo que es el tráfico de influencia se produce. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Estados Unidos, con conocimiento de que eso es algo endémico del ser humano, Conocimiento de causa. bueno, te hizo una ley de lobby. Por ejemplo, en Estados Unidos Exacto. el lobby está Es como una especie de relaciones públicas especializadas. especializada sobre un tema. Bueno, Sí. tú quieres una ley sobre telecomunicaciones. Bueno, yo tengo cómo promover Así es. para que el Congreso te apruebe esa ley. Ahora, tú tienes que pagarme, pero yo tengo que tributar al fisco de eso que gané. Entonces, como una forma de ir con conocimiento de algo que se produce de manera natural, pues entonces vamos a regularlo. Está, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones, que es una ley que aunque le falta todavía garras, porque la ley en esencia tiene intenciones, tiene una finalidad admirable, pero a final de cuentas, cuando usted verifica, se cumple con la ley, pero en esencia no se está obteniendo el resultado que procura la ley. Para citar un caso, ahora mismo se está recurriendo mucho a una de las modalidades que contempla la ley 340-06, que es la comparación de precios. Es una modalidad que se concibió para, en aquellos casos de compras menores y ese tipo de cosas, pues usted lo haga bajo ese esquema. Sin embargo, se está haciendo para grandes esquemas. Hay instituciones inclusive que recurrieron a la modalidad de llave en manos. Esto es, en otros países funciona, usted como suplidor del Estado, usted me construye un hospital con sus recursos, me entrega ese hospital y yo comienzo a pagarle después de un acuerdo lo que usted invirtió en ese hospital. Aquí no se puede hacer eso. Pero aquí no está, la ley no contempla eso. Entonces, te toman un pliego de condiciones, se lo filtran a alguien que quieren favorecer, pues usted va a hacer su propuesta sobre la base de lo que usted tiene conocimiento. Previo. Entonces usted va de calle, como decimos popularmente, a ganar ese concurso o esa licitación. Entonces, en el papel se está cumpliendo con la ley, pero en esencia no. Por suerte, debemos reconocer que ha habido avance en términos de lo que es el seguimiento al cumplimiento de la ley. Hay una directora de compras y contrataciones muy activa, que debo reconocer, a Yocasta Guzmán, que le da respuesta a cualquier inquietud, denuncia que uno le formula, y de hecho hemos logrado cambiar procesos de llamado a licitación. Se han anulado incluso. Se han anulado contratos, inclusive ya realizados, por lo cual que nosotros debemos reconocer que ha habido avance. Sí proponemos que la ley debe modificarse porque hay algunos aspectos, por ejemplo, con los ayuntamientos. Citar el caso del ayuntamiento de Ocoa, no necesita materiales de construcción. Bueno, allí tal vez hay 2 ferreterías,
Pero de esas 2 ferreterías, ninguna quiere negociar con el Con el ayuntamiento ayuntamiento no le porque paga. no tiene cómo pagarle a tiempo. Y como la ley de precios, ya hay un decreto del presidente de la República que establece que toda obra a ser contratada debe previamente verificarse, certificarse de que están disponibilidad de fondos. los fondos disponibles. Entonces, hay muchas situaciones que no puede aplicarse la ley en algunos lugares o que no hay quienes puedan proponer o participar de un llamado a concurso, a licitación. Entonces, la ley hay que modificarla, hay que criollizarla, o sea, Sí. que de forma tal, aplatanarla que se Adecuada a la pueda, realidad, que se ¿no? pueda poner en ejecución. Entonces, esa cultura, la que tú identificas, Lizelot, la tenemos todos. Sí. La criticamos cuando la vemos Sí, ejercida ejercida por otros, pero sin embargo, cuando llegamos, queremos que nos den esa facilidad. El día pasado, yo voy a una institución pública a hacer una gestión de un documento y yo voy normal a hacer me dicen, pero mire, aquí hay una fila VIP de tal cosa. Yo le digo, no, yo quiero, inclusive esto me permite Vivir el verificar proceso. cómo esto funciona. Entonces, otros aprovechan de una vez y lo hacen y toman esa facilidad. Entonces yo creo. Sí, pero cuando llega la corrupción, eso es grave. Entonces, claro, porque llega. si las pues ya se instituciones, fue. No, lo que debemos, no ese facilismo. lo que debemos conducir es a que las cosas, a que las instituciones funcionen. Así es. En la medida que funcionen, pues no habrá esa solicitud de ayúdame. esa solicitud de ayúdame, no, que actualmente Aplicación lo que dice la ley. y podemos establecer y reconocer que se ha avanzado. Ya el sistema de cuenta única del Tesoro, que eso se pudo instaurar en esta gestión, que ha derribado una serie de obstáculos que antes se encontraba. Ya usted recibe un pago como suplidor Directo. de manera directa a su cuenta, que ya ese proceso de Ya que, la el cheque, comisión. de que el cheque está en auditoría, de que el Sí. cheque está para firma, No, ya no puede. de que a veces te Que hay que engavetaban mojar un la cheque. mano El a todo el cuento. No, te vivo. engavetaban un cheque Julio. y un cheque de $1 millón de pesos, finalmente tú terminabas 300,000 pesos te 300,000. quedaban. Julio César, gracias. recibiendo 300,000 pesos. Gracias. Gracias. Los temas La son conversación está muy interesante. interesante, Pero sí. entonces el canal tiene otros compromisos que siguen. Nos después de regalaron nosotros. unos minutitos Nos regalaron ahí. unos minuticos. Gracias, Julio César de la Rosa. Gracias, Julio. No Gracias se a nos pierda, ustedes. no se nos pierda. Siempre a la orden. Gracias a ustedes por el favor de sus sintonías. Si Dios así lo quiere, nos reunimos mañana a partir de las 6. Ahí estaremos. Otro Despierta RD. Feliz resto del día. Siga con la programación de Telecentro. No se mueva.